Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y reflexionamos sobre este hermoso libro de los jueces. El libro de los jueces siempre nos trae algo nuevo, algo maravilloso. Siempre nos va indicando, como cualquiera de los libros de la Biblia, cuál es la enseñanza, cuál es la pedagogía. Nosotros mirábamos desde su estructura, que el libro de los jueces nos hace pensar un poco en la responsabilidad, ¿verdad?, del pueblo, pero sobre todo responsabilidad del pueblo quiere decir responsabilidad de la comunidad. Y para que exista comunidad es una responsabilidad nuestra también. Por eso es que después hablaba de que nosotros hemos pecado, fuimos castigados, tenemos que arrepentirnos para que el Señor nos pueda restaurar. Bueno, nosotros estamos comenzando a leer los primeros capítulos y versículos del libro de los jueces. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 8. Y aquí tenemos sobre la ocupación progresiva de Canaán, la campaña de Judá contra los cananeos. Estuvimos reflexionando esa primera partecita después de la muerte de Josué. Los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Y nosotros decíamos aquí: ¿quién de nosotros es el primero que subirá, ¿verdad?, a luchar contra los cananeos? La respuesta ciertamente que después tenemos enseguida y que le dice que será, el Señor respondió: que suba Judá, que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Pero la problemática en realidad que nosotros encontramos aquí es que después de la vuelta del exilio, es Judá quien está asumiendo, entre comillas, ¿verdad?, el liderazgo, es decir, la primogenitura. Porque si pensamos mejor aún, en el 721, cuando Asiria había atacado Samaria, después también destruyó Asiria, el imperio asirio destruyó a todas las tribus de Israel del norte, ¿verdad? Y solamente las que sobrevivieron fueron Jerusalén, es decir, Judá y Benjamín, solamente estas dos tribus. Pero en el 586 ellos también van al exilio con Nabucodonosor. Pero ahora, al volver sobre todo, y ahora es que cambia, vamos a decir, del hebraísmo, podemos decir, porque antes son hebreos, o incluso podemos decir son Israel, fuerza de Dios, ¿verdad? A pesar de que Israel era más para las tribus del norte y las del sur siempre después serán ya los judíos. Pero el nombre judíos en el 586 es donde ellos
cambian o toman este nombre. Somos judíos, somos de Judá, pertenecemos a la tribu de Judá. Esta es la única tribu en realidad que sobrevive y es la única tribu que entonces después va a, entre comillas, va a imponer, ¿verdad?, en cuanto a la narración bíblica, en cuanto a la explicación bíblica, en cuanto a la historia bíblica, es la única que va a imponer entonces toda la cuestión bíblica, ¿verdad? Bueno, con algunos elementos que también nosotros sabemos que se escribieron mucho antes, pero que ya teníamos desde las tribus del norte, sobre todo de Samaria. Según los estudios, ¿verdad?, históricos nos dicen que ante el gran ataque de Asiria, cuando ellos se estaban dando cuenta que eso se les venía encima, entonces muchos de los que estaban en Samaria huyen hacia el sur, es decir, hacia Judá. Y es allí donde ellos llevan también mucho de los rollos, o sea, mucha de la historia del norte, Bueno, estas son entonces las explicaciones por qué también nosotros encontramos muchos materiales muy interesantes pertenecientes a toda la parte del norte. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque después del exilio o durante el exilio hay un redactor que nosotros le llamamos redactor final, que va armando y que va organizando según una historia de salvación, más o menos, así por lo menos la descubre von Rad. Y me parece que es interesante leerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque justamente estos materiales que se tienen en manos necesitan, además de que ya están recopilados, necesitan ser ordenados. Por eso yo decía siempre que la Biblia, más que escribir la Biblia se ordena la Biblia. Porque ya están escritos los fragmentos, tenemos ahora compilados tantos de estos fragmentos. Y el autor sagrado, la escuela, tal vez deuteronomista, u otros autores, o mejor dicho, otros compiladores, o otros del movimiento, del grupo, de la escuela deuteronomista, son los que se reúnen y comienzan a organizar un poco la Biblia. Organizar, poner en orden, darle organización. Bueno, y entonces cuando encontramos aquí esta pregunta, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? En el fondo nos está diciendo que la primacía tiene Judá. Ya hemos leído en el capítulo 49 del Génesis anteriormente que nos decía que Judá estaba al frente ya de las otras tribus, ¿verdad? Que Judá está al frente de toda la nación, es decir, es Judá ahora el que tomó las riendas del liderazgo. Entonces, por eso, cuando ellos preguntan quién de nosotros subirá a luchar contra los cananeos, le preguntan a Dios, le preguntan al Señor, y miren la respuesta de Dios, que suba Judá. Es decir, con esto lo que ellos están haciendo, queridos amigos, es el hecho de justificar. ¿De acuerdo? Pues ya, hoy na aven. Orero por anduguri, orero y cuasecuri, mana eva jotajinaguri. Hañan de yara oije y ore. Orero Juan. Orero ñe moyana, roñe no tenón de avena. Y esto es entonces lo que nosotros estamos descubriendo aquí, ¿verdad? Volvemos enseguida con más Ñan de Yara ñe Antiguo Testamento. Marzo fue un mes muy intenso para el Papa Francisco, que hizo su primer viaje tras el estallido de la pandemia. El 5 de marzo partió rumbo a Irak. Cumplió el sueño de Juan Pablo II de visitar la tierra de Abraham, Ur de los Caldeos. Allí se reunió con representantes de religiones para desacreditar a los fundamentalistas. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione. También en Irak el Papa se reunió con uno de los principales líderes chiitas, Ali al-Sistani, que le dijo que los cristianos iraquíes tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos. Francisco visitó conmovido Mosul, una ciudad destruida por el ISIS. Que la fraternità è più forte del fratricidio, que la speranza è più forte della morte, que la pace è più forte della guerra.
Y estuvo en Caracos, una ciudad de la que debieron escapar todos los cristianos y a la que han regresado menos de la mitad. De regreso a Roma, el Papa celebró una misa por los 500 años de la evangelización de Filipinas y recibió varias visitas de Estado. Estuvo con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Y también con el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. En marzo, el Vaticano explicó que no es posible bendecir uniones de parejas homosexuales, pues podría llevar a pensar que equivalen a una boda. La clave es distinguir la persona homosexual de la pareja homosexual. Por eso el Vaticano subraya que sí se puede bendecir a toda persona. That does not mean Que no se pueda bendecir la pareja no significa que no deban ser ayudados espiritualmente por nosotros o por personas de las parroquias. Acompañamos a todas las personas. Debido a la crisis económica, en marzo el Papa decidió bajar un 10% el sueldo a los cardenales de la Curia Vaticana, un 8% a los altos cargos y un 3% a los sacerdotes, religiosos y religiosas que trabajan en el Vaticano. Francisco terminó marzo rezando por las víctimas de un atentado suicida contra una catedral en Indonesia que dejó 14 heridos. Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle dell'attentato avvenuto questa mattina in Indonesia, davanti alla cattedrale di Makassar. Las cámaras de seguridad capturaron el terrible momento del atentado durante la misa del Domingo de Ramos. Los peregrinos volvieron a la Plaza de San Pedro el día después de Navidad para el Ángelus de Francisco desde la ventana de la antigua residencia de los papas. Como era la fiesta de la Sagrada Familia, pidió prestar especial atención a las relaciones entre los padres e hijos, sobre todo que se aprenda a escuchar a los demás. Anche questo ci aiuta tanto a parlare in famiglia, parlare a tavola, il dialogo fra i genitori e i figli, il dialogo fra i fratelli, ci aiuta a vivere questa radice familiare che viene dai nonni, il dialogo con i nonni. El Papa también advirtió de las muchas maneras en que los miembros de la familia pueden aislarse unos de otros sin darse cuenta. È pericoloso quando invece di ascoltarci ci rinfacciamo gli sbagli, quando anziché avere gesti di cura per gli altri ci fissiamo nei nostri bisogni, quando invece di dialogare ci isoliamo col telefonino. È triste vedere a pranzo una famiglia, ognuno con il proprio telefonino senza parlarci, ognuno parla col telefonino. El Papa también compartió su preocupación por la situación demográfica de Italia, que tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Parlando della famiglia mi viene una preoccupazione vera. Almeno qui in Italia l'inverno demografico. Sembra che tanti hanno perso l'illusione di andare avanti con figli e tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio soltanto. Pensatevi a questo, è una tragedia. También recordó el próximo Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma el 26 de junio. Y dijo además que aunque no puede responder a todos los mensajes de Navidad que recibe, reza por cada persona que los envía. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida,
cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
Tu presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando este primer capítulo del libro de los jueces. Iremos mirando, iremos reflexionando, viendo entonces estos capítulos, cómo se nos van presentando poco a poco. Entonces, cuando nos encontramos en el versículo 3 dice, entonces Judá dijo a su hermano Simeón. Aquí viene otro elemento que ya hemos subrayado. El hecho de que Judá entonces no se siente tampoco solo, sino que se siente en comunidad. Uno de los elementos fundamentales para que entendamos nosotros la Biblia es que tenemos que leerlo desde la clave comunitaria. Nosotros la Biblia no podemos leerla desde una clave individualista. El que quiera leer la Biblia desde la clave individualista, ciertamente que no entendemos ahí para ver. Solamente la podemos entender desde una clave comunitaria. Es decir, la preocupación del autor sagrado es que cada uno ponga lo suyo con sus cualidades, riquezas, todo lo que ha recibido, mirando el aspecto del clan, mirando el aspecto sociológico, el aspecto comunitario, porque dentro de esta estructura lo importante y lo fundamental es la comunidad. La comunidad. Aquí entonces no existe el famoso cuatijaño, ¿verdad? Entonces, ciertamente que tampoco apunta simplemente a un aspecto totalmente comunitario y solo comunidad, comunidad, comunidad. No. El autor sagrado, muy inspirado por Dios, se nota, entonces él insiste en los dos aspectos. Insiste en la responsabilidad personal. ¿Pero en qué sentido está insistiendo en la responsabilidad personal? En el sentido de que la she haya poponano, la she haya portamonano, la she amba pono, la she ha estudiado, etc. O sea, todo yo, la she, pero haya popona. Siempre eso va a redundar en beneficio de los miembros de la comunidad. Entonces, está sopesando los dos elementos, lo individual y lo colectivo, lo individual y lo social. Pero en el fondo donde el subrayado se va a dar sobre el aspecto comunitario. Porque entonces mi conversión va a estar siempre en función de mi comunidad. Y cierto que eso es, ¿verdad? Porque si yo, no sé, soy un papá, y bueno, como papá, si yo no me comporto bien en mi casa, no le atiendo a mis hijos, no le atiendo a mi esposa, no la atiendo, no sé, soy un caurapó, lo que sea. Evidentemente que yo, individuo, estoy destruyendo ¿qué cosa? Estoy destruyendo lo comunitario, estoy destruyendo lo familiar, estoy destruyendo el grupo, ¿entienden? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mirar y tenemos que ir desde aquí leyendo y procurando ver los elementos que se nos van escribiendo. Judá, entonces aquí, que suba Judá. Judá dice a Simeón, ¿verdad? Quiere decir que aquí ya está el aspecto comunitario. Ahí la señal de Yara y Yendera Yupitan, de la jefe, de la tendota, de la hermandad. Entonces, no. Enseguida te muestra este segundo aspecto. Y este segundo aspecto es el aspecto comunitario. Entonces le dice a su hermano Simón, comparte con él. Sube conmigo, ¿viste? Sube conmigo. Al territorio que me ha tocado en suerte. Atacaremos a los cananeos y después sube contigo. Después yo iré contigo. Ahí está. Después yo iré contigo al territorio que te había sido asignado. Entonces, aquí está la cooperación, ¿verdad? Aquí está el hecho de trabajar juntos. Entonces, se dan cuenta, esto no es que se puso por ponernos más atención, ¿eh? En la Biblia lo que nosotros escuchamos, que son más de miles de años reflexionados en la comunidad, lo que encontramos aquí es una fuerza tremenda con respecto a la comunidad
donde cada uno tiene que asumir su responsabilidad, es decir, cada uno significa entonces el ser personal ante la comunidad. Y entonces Judá dijo a su hermano, ¿verdad? Atacaremos a los cananeos y después yo iré contigo al territorio que te ha sido asignado. Y Simeón lo acompañó. Simeón entonces le acompaña a Judá, o sea, responde. Aquella profecía del libro del Génesis, capítulo 49, nosotros lo estamos leyendo aquí, ¿verdad? Entonces cuando le dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán. Judá es un cachorro de león, y ahí te va describiendo. Aquí solamente se pone, ¿verdad?, con respecto a Judá. Entonces ya hace una cuestión bastante interesante. ¿Se dan cuenta entonces que la primacía, porque quién es el que está escribiendo sobre Judá? Y los judíos mismos, ¿de acuerdo? Y Colonia y nada de ellos mismos. Entonces por eso es que ellos saben mucho sobre sí mismos y escriben también de que ellos tienen, entre comillas, la hegemonía, ¿verdad?, del poder, porque son ellos los que están al frente. Y en realidad son los únicos sobrevivientes, con un poquitito de los restos de la tribu de Benjamín. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñandeyara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe'e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios,
refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología muy importante, ¿verdad?, del libro de los Jueces, que nos hace entender dos cositas importantes. Primero, que todo lo que encontramos entonces en la Biblia nos da a entender de los Tendotaya-Yobe, ¿verdad? Los escritores de la Biblia pertenecen a la tribu de Judá en realidad, o mejor dicho, los que ordenan, los que organizan. Entonces la visión que nosotros estamos teniendo en este escrito sagrado siempre será desde esta visión de la tribu de Judá. Entonces por eso es que hay mucha acentuación sobre la tribu de Judá. Pero esto no quiere decir que tenemos otros escritos que vengan de las tribus del norte, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros decíamos y explicábamos anteriormente que antes de la destrucción de Samaria, muchos huyen, se escapan y van hacia el sur, es decir, se esconden o encuentran refugio en Judea, ¿verdad?, en Judá. Y con estas cosas también llevan muchos de estos documentos de la Biblia que ellos tienen, o sea, de los escritos. Recordemos que no hay todavía una Biblia así organizada, escrita. Estamos en 721 a.C., en que fue destruida justamente la ciudad de Samaria. Después estamos ya en el 586, cuando sufre la misma suerte con Babilonia y Jerusalén, la tribu de Judá. Pero aquí la reacción es diferente y también la suerte es diferente de los judíos. Y aquí es donde va a surgir justamente este nombre de judíos. Es la tribu de Judá la que toma conciencia y comienza a pensar y a decir, bueno, qué es lo que había pasado. Y comienza a escribir su propia historia. Pero claro, cuando uno escribe su propia historia, ¿quién es el protagonista? Y uno mismo. Y entonces es así donde Judá, los judíos, comienzan a tener protagonismo, y el protagonismo es totalmente sobre los judíos. No sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando uno comienza a leer todo el Antiguo Testamento, en realidad siempre se refiere a la tribu de Judá. Muy raras veces tenemos elementos que nos vienen de las tribus del norte, pero también existen, no también digamos que no hay nada. Pero como son ellos los que están escribiendo, ponerle un 70-80% de todo lo que se escribe o de todo lo que se comienza a reelaborar y a organizar y ordenar, pertenece a la tribu de Judá, es decir, los judíos. Bueno,
Y desde esta perspectiva nosotros entendemos lo que encontramos aquí. Imagínense si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, ¿de dónde tiene que venir el Mesías? ¿De dónde tiene que nacer? De la tribu de Judá. Jesús, ¿qué es? O mejor dicho, ¿quién es el rey? ¿Quién es el monarca? ¿De qué tribu es? ¿De Judá? ¿Entienden? Y así sucesivamente. Entonces quiere decir que ellos son los que tienen el lapicero en la mano. Ellos son quienes deciden. Ellos son los que están haciendo la lectura de su propia historia desde Dios, pero a través de su pueblo, de su gente. Así cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús, rey de los judíos, aquí entra el aspecto monárquico y nos hace entender que esa monarquía viene ¿de dónde? Viene de los judíos, y así sucesivamente. Con la samaritana, en ese capítulo 4, es muy interesante, de San Juan, ¿verdad? En ese capítulo de San Juan, en el diálogo que hace Jesús con la samaritana, justamente ella le dice: ¿acaso ustedes nos dicen que la salvación, ¿verdad?, no viene de los judíos? Le dice así, ¿verdad? No viene de los judíos. Bueno, y entonces, muy interesante. Ahí, si conociera el don, dame, etcétera, que beba. Dame de esa agua, ¿verdad?, para no darme. Créeme, mujer, le dice, aquí está la respuesta. En el capítulo 4, versículo 21. Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Bueno, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Después le dice en el 25, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Yo soy el que habla contigo. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Es interesante cómo van encontrando estos elementos en la vida del pueblo. Todos estos elementos nosotros encontramos en la vida del pueblo, en la vida tanto de Judá o los judíos que toman el nombre después del exilio, y la vida del pueblo también de los otros, pero los otros son un resto muy pequeño. Toda la influencia y toda la fuerza ya viene de la tribu de Judá. Bueno, y así entonces nosotros entendemos que suba Judá porque yo he puesto en sus manos, he puesto el país. ¿Se dan cuenta? Bueno, Simeón que le acompaña, ya dijimos, quiere decir que Judá o los judíos tampoco ellos quieren demostrar mucho y decir no, oreño y te orecueste, orente la romanda, peña un dipama, no. Sino que aquí hay como una cierta apertura, ¿verdad? Del hecho de llamar a Simeón, se van juntos, que también lo acompaña. Judá subió, el Señor puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas y derrotaron a Besek, a 10.000 hombres. Allí se encontraron con Adonibesek, combatieron contra él y derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Adonibesek trató de escapar, pero ellos lo persiguieron, lo capturaron y cortaron el dedo pulgar de las manos y de los pies. Entonces Adonibesek exclamó: Señor, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Bueno, todas estas cosas entonces nos hace entender, ¿verdad?, cómo también la fuerza y el poder ahora del Señor que se está manifestando ya en el Tendotá. Y en este caso, ¿quién es? Judá. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy el Señor viene a salvarnos como siempre con su palabra. Escuchamos nosotros desde la carta que escribe San Juan a los cristianos, esa primera comunidad, primera carta de San Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Leitmotiv, idea central, Ñande Yara, amen a Dios, no al mundo. Amen a Dios, no al mundo. Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. No amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Queridos hermanos, por eso nos dice, amen a Dios y no al mundo. Pero se vea. Cuya yeguaruta ella lleva de todo lo que nos rodea, sino que quiere decir darle prioridad. El amor quiere decir muchas veces amamos el mundo significa cuando vamos simplemente detrás de los bienes materiales, detrás del dinero, detrás de las cosas, detrás de todo aquello que al final de cuentas nos desvían del verdadero camino de nuestra realización. Porque yo como sacerdote, queridos hermanos, les puedo asegurar, tantas veces encontrándose con la profundidad del alma de las personas, cuando vienen arrepentidas después de una verdadera reflexión, se dan cuenta que ir detrás de las cosas del mundo nos hacen perder otras cosas esenciales de nuestra vida. Hay muchos que porque fueron detrás de la plata perdieron a sus hijos, perdieron a su esposa, perdieron a su familia, perdieron todo, perdieron sus amistades. Porque lo único que les interesa es plata, plata, plata. Con la plata, ni yaguando, y entonces esto, queridos hermanos, no puede ser. Todo pensamos que se compra, todo pensamos que se mueve simplemente por la economía, por las cosas materiales. Alguna Ñande Yara, y alguno Ñande Yara no quiere decir que vamos a vivir en la miseria, ya tiririta para vivir al contrario. Todo lo que tenemos y siempre vamos a buscar la dignidad, porque justamente lo que Dios quiere es que seamos felices y que nos realicemos. Pero dijimos todos, no yo, egoísta, sino que sobre todo comunidad. ¿Qué hacemos para vivir verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos pide? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñandy Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los jueces y estamos hablando de este capítulo 1, cómo se nos está presentando. Yo diría la primogenitura, o más que primogenitura, sería el hecho de ser el tendotá, el que está al frente. El que está al frente de todas las tribus. Es el que está organizando y el que está llevando adelante, entonces, ¿verdad? La misma nación, en este caso, a Judá. La tribu de Judá atacó a Jerusalén, la tomaron, pasaron a sus habitantes al filo de espada e incendiaron a la ciudad. Entonces, como una síntesis general, nosotros podemos ir mirando aquí, podemos entender mucho mejor ahora, ¿verdad? Que ante esta preguntita, porque aquí está la pregunta retórica para nosotros y sobre todo para entender por qué Judá es el que tiene lo elemental, lo fundamental, y todo gira, ¿verdad? En torno, el privilegio, digamos, todo gira en torno de Judá.
y con estas preguntas. ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Y entonces la respuesta que viene es de Dios. En este sentido es Dios mismo el que le está dando a él autoridad. Y después la última partecita también, cuando nos habla de que Judá subió, el Señor puso en sus manos a los cananeos, a los pericitas, y te da un nombre, un ejemplo, ¿verdad? Que derrotaron a Besek. Derrotaron en Besek a 10,000 hombres. Allí se encontraron con Adoní Besek, el Señor, ¿verdad? Adoní. Entonces combatieron, derrotaron a los cananeos y a los pericitas. Es decir, el hecho también, este es otro elemento, el hecho de responder, de obedecer y decir, bueno, Señor, tú nos pusiste y tú nos estás pidiendo y tú nos estás exigiendo. Y dice, este hombre que quiere Adoní Besek trató de escapar, pero ellos lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron el dedo pulgar. Y entonces Adoní Besek exclama. Miren lo que exclama Adoní Besek: 70 reyes con sus pulgares de sus manos y sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Y lo más importante es cómo termina, ¿verdad? Porque y ahora Dios me retribuye de acuerdo con lo que hice. Aquí está la teología de la retribución, que ya hablamos bastante en la introducción también, ¿verdad? O sea, como que cada uno paga aquello que hizo. Veáis en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, consecuencias de tus acciones. Adoní Besek, ¿qué es lo que hacía? Y justamente le cortaba, dicen, los pulgares, tanto de la mano como de los pies. ¿Pero por qué esto? Ya sabemos, porque cuando le corta el pulgar ya es hombre incapaz de ir a la guerra, de luchar, incapaz. Entonces no le mata realmente, no lo deja así de una forma cruel, de un asesinato, pero por lo menos lo mutilan. Lo mutilan también el dedo gordo, ¿verdad? Del pie. ¿Por qué? Porque viste que ese pues, es el que te da el equilibrio cuando uno camina. El equilibrio está en el dedo gordo, atención, muchas veces nosotros no sabemos tampoco eso. Pero esa tiene una función de equilibrar nuestro movimiento, el dedo gordo. Es como ese sensor, ¿entienden? Que va, cuando vamos pisando, va haciendo su sensor, para que podamos pisar bien y tranquilo y nos vamos ahí moviendo. Bueno, pero aquí entonces el hecho de decir esto de Adoní Besek, y él exclama, Señor, 70 reyes con sus pulgares aquí, de sus manos y de sus pies, cortados ahora mismo, me retribuye de acuerdo con lo que hice. ¿Viste? Aquí entonces estamos entrando de nuevo en esa teología de la retribución, porque Adoní Besek está diciendo, la shaya pa que yo ahí, hagan de Yara hoy puro, ¿verdad? O sea, este pueblo, estos judíos que vienen, me persiguen, me agarran, se las enemigo, fuera estaba en lo disparaba después, a un ya perseguí yo a muñeco, gallarra, y que te invité yo a la Incuanguazú. Y entonces así les dejo inútiles, mutilados, que no pueden hacer nada. Después termina luego diciendo, ¿verdad? Porque dice que recogían migajas debajo de mi mesa. Recogían migajas debajo de mi mesa. Es decir, te está queriendo mostrar también el autor sagrado, de cierta manera, la crueldad, ¿verdad? Cómo se movilizaba. La crueldad, cómo estaba participando. La crueldad en que estaba ofreciendo o estaba haciendo, ¿verdad? Esto para la gente. Entonces, por eso dice, eso es lo que ellos recogían, migajas debajo de mi mesa. También ellos. ¿Por qué? Porque yo los trataba de esta manera. Entonces, yo los humillé prácticamente. Y entonces, ciertamente, que Goanga, Shagari o Arrayoy. Y eso es lo que está diciendo Adoní Besek. Pero responde a lo que nosotros ya varias veces hemos dicho, a la teología de la retribución. Muy bien, queridos amigos, concluimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
Testamento. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.